Es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar con Gabriela Morales Casas y Pedro Arturo Aguirre vamos a hablar de Napoleón Bonaparte, su vida, su trayectoria, su gran influencia en Occidente. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. Hoy vamos a tener un programa sobre historia, en particular sobre un personaje tan controvertido, pero tan histórico como es Napoleón Bonaparte, político francés, líder militar, pues uno de los personajes más sobresalientes de la historia de Europa y del mundo en general. Fue general, cónsul, concentró tanto poder que se autonombró emperador de Francia. Su código napoleónico aún está vigente y ha tenido una gran influencia en Occidente, sobre todo en el tema de los códigos civiles. Para hablar de la vida y la trayectoria de Napoleón, le doy la bienvenida a Gabriela Morales Casas. Ella es especialista en protocolo y realeza. Gabriela, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí, como siempre, contigo, Leo. Aunque no sé si deberías de estar en un programa de Napoleón, porque Napoleón nunca fue un rey, fue un emperador, ¿o no? O ahorita lo contestas. Y Pedro Arturo Aguirre, él es escritor y un gran conocedor del tema napoleónico. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Con el gusto de estar con ustedes. Qué gusto. Con tu público. Gracias por venir. ¿Se acuerdan que la revista Time, cuando se acabó el siglo XX, hizo una edición del hombre del siglo y salió que era Albert Einstein? ¿Se acuerdan, no? Yo creo que si hubiera existido ese mismo ejercicio para el siglo XIX, yo creo que el hombre del siglo XIX hubiera tenido que ser Napoleón Bonaparte, Pedro. ¿Sí Pues o imagínate, no? Es el hombre más influyente, yo creo, del siglo XIX. Imagínate que Nietzsche definió a Napoleón no como un hombre, sino como un fenómeno de la naturaleza. Exacto. Entonces eso sí, nada menos poderoso, que Nietzsche, ¿no? Y nada más que Nietzsche. Ajá. Y evidentemente, yo creo que indiscutiblemente, desde luego que hubo grandes personajes del siglo XIX, pero si alguien cambió el mundo y reconfiguró todo el escenario europeo y mundial también, fue Napoleón Bonaparte, con sus defectos, con sus virtudes, con su brillantez, con sus oscuridades, pero sí hubiera tenido un time del siglo XIX, yo creo que indiscutiblemente. Pues sí, porque ¿quién más influyó en el siglo XIX? Mira, más quién que sabe. Napoleón, man. Porque Time lo hizo también un poco obedeciendo a la corrección política. Sí, bueno, consideraron poner a Hitler. ¿No? O a Winston Churchill, O a que Winston también Churchill, podría disputar con buen derecho todo ese gran mérito. Así es. Pero pues poner a Hitler o a Churchill inclusive, o algún estadista como, no sé, Roosevelt, Exacto. quizá hubiera pisado algunos callos, y gente que hubiera estado Sí, crítica nadie está en contra de En de cambio, Einstein. Einstein pues es mucho más difícil de... Exacto. de Pero yo criticar, sí ¿no? creo que nadie marcó la historia europea, desde luego, porque además el mundo europeo en ese momento tiene una gran centralidad, Claro, que Napoleón, Sí, claro, ¿no? claro. Así es, ¿no? así es. ¿Cómo ves tú? Bueno, Leo, primero voy a decir que el emperador tenía complejo de monarca. Tenía Sí. complejo de rey, lo peluceaban todos los reyes de Europa. Aunque él tenía el poder y el control, él controlaba, él daba, él quitaba. Tan controlaba que al trono de Suecia invitan a su gran mariscal y a su ministro de guerra, que es Bernadotte, que después se convierte Conde Bernadotte, en príncipe además, príncipe de de Pontecorvo, porque hay que quedar bien con Napoleón. Sí. Ya después se pelearon porque Napoleón invade la Pomerania sueca y ya no le parece a Bernadotte y dice, espérame. Pero Napoleón sin duda es el genio militar y a nivel político, claro que es el más influyente, pero recordemos que eso pasa pues en finales, en 1789, y que cuando él se hace emperador o se proclama emperador, pues es a principios del siglo. O sea, es un periodo pequeño en realidad, pero en ese periodo tan chiquito
acaba con todos. Y digo acaba porque, aunque él acaba derrotado, todos pues querían estar bien con él. Él controlaba Europa y gran parte de... Claro. Y la influencia que tenía Europa además en Asia, en América, o sea, no nada más era centroeuropeo el asunto, ¿no? Bueno, este país, México, existe en gran parte por Napoleón Bonaparte, porque aquí la independencia fue para irse en contra de una rebelión en contra de la invasión napoleónica. De la invasión napoleónica y de la restauración de la monarquía española. Española, por supuesto. Y también Napoleón III, que después fue, digamos, tras un impasse su sucesor, pues él es el que manda a Maximiliano de Habsburgo de, ay, oye, ¿por qué no te quieres ir a México? Sí, exacto. Ya vimos lo que pasó. A ver, Pedro, ¿es un hijo de la Revolución, Napoleón Bonaparte? De la Revolución Francesa, ¿no? Es un hijo de la Revolución que además es parricida, porque de alguna manera mata los impulsos más profundos de la Revolución, convirtiéndose en emperador y por lo tanto negando el impulso republicano de la Revolución Francesa. Desde luego que el Código Civil que tú acabas de citar y muchos de los ideales de la Revolución fueron impulsados por él no solo en Francia, sino también en el resto del continente europeo, pero por otro lado se convirtió en un dictador absoluto, en un hombre que controló toda Europa a mano de hierro, que provocó rebeliones en contra de él, entre ellas la española, que redundó en toda América Latina, Alemania, en donde también hubo rebeliones en contra de su dominio, pero es un hijo desobediente, un hijo rebelde de la Revolución Francesa. Por supuesto que lo es. Sin la Revolución, un hombre como él jamás hubiera llegado a ser emperador. No. Imagínate, con lo cerrada que era la monarquía borbónica. Ahora crece como la espuma, ¿no, Pedro? Crece como te decía Nietzsche, como un fenómeno de la naturaleza. Sí. Muy poco tiempo pasa de ser un oficial de artillería a emperador de Francia. Estamos hablando de un periodo de 6 o 7 años. Sí, nada. ¿No? Fue meteórico el ascenso de Napoleón Bonaparte, por eso despierta tanto la imaginación y la admiración de quienes estudian la historia hasta el día de hoy y por mucho tiempo más. Totalmente, así es. A pesar que ahora, pues con la luz contemporánea, ya analizándolo con nuestros criterios, Napoleón pues, no pasaría de ser un terrible criminal de guerra, porque perpetró a los juicios actuales crímenes de guerra muy grandes, pero era otra Europa, era otro mundo. ¿Pero sí lo podrías considerar como un liberal? No, liberal no, porque él fue un monarca absolutista y de valores liberales como la libertad de expresión, como la división de poderes, eso no existía en la Francia napoleónica. Él fue un emperador hecho y derecho absolutista por completo. Pues militar. A pesar de que su código militar, claro. Y su código de civil, por ejemplo, tuvo avances, tú lo acabas de decir, en buena medida sigue vigente, pero tuvo retrocesos, particularmente con las mujeres. Sí. Porque volvió el sometimiento a la sumisión absoluta de la mujer hacia el hombre con el código napoleónico. Restauró la esclavitud también Napoleón Bonaparte. Entonces, pues difícilmente puedes catalogarlo como liberal, a pesar que tenía otros aspectos en donde hubo una... No, yo decía liberal comparado, obvio, al zar y al emperador de liberal, Hungría, digamos que un poco más abierto. Exacto. Pero respecto, por ejemplo, a la monarquía británica ya en aquel entonces, ahí sí tengo mis dudas, porque ya había una monarquía parlamentaria. Exacto. Que no había en Francia. No totalmente. Ahora, cuando se hace emperador, esa ceremonia es muy interesante, Gaby, ¿no? La ceremonia cuando se hace el emperador, viene el Papa, le quita la corona y se la pone él, ¿no? La coronación famosa de Napoleón, que está en el Louvre. Está en el Louvre de Lacroix, ¿no? Es el pintor, creo, ¿no? David. Es Louis David. Louis David, así es. Sí, es Louis David, exacto. Que era, bueno, lo llaman para la corte napoleónica. A ver, de entrada él se autonombra, pero porque tenía el apoyo del directorio o de una facción del directorio, que es como se llamaba entonces al gobierno post-reino del terror, y que pues no estaban muy contentos con cómo se manejaban las cosas. Era un desastre, Fran. Lo que siempre pasa cuando se acaban las monarquías. Claro, totalmente. Lo que les pasó también en Inglaterra, ¿no? Sí. Entonces, cuando no saben qué hacer, evidentemente esta facción lo apoya. Él no hubiera llegado a ser emperador o no se hubiera coronado si no sabe que tiene el apoyo gubernamental y el apoyo, por supuesto, la simpatía del público. Ahora, ¿por qué un público que celebraba los guillotinazos de pronto lo aceptan?
Pues porque era este hombre conquistador y este genio militar, y sobre todo, aunque era serio y no muy sociable, pues sí tenía cierto grado de carisma para que lo aceptaran. La coronación, él además manda llamar, quiere coronarse, no se corona en Reims, que es importante, que es donde se coronaban los reyes de la antigüedad, pero sí manda a traer al Papa. Es en Notre Dame, ¿no? Sí. Él se corona en Notre Dame, así es. Sí. Y es donde además corona a Josefina, pero aquí lo interesante es que él desprecia la corona de Valois, la corona anterior, la corona de la familia Desde real. luego, los reyes de esa época eran los Borbones, claramente no iba a utilizar una corona borbónica, pero se le ofrece la corona de Valois y dice que no, que es una corona medieval, y se manda a hacer sus propias coronas, pero aquí lo llamativo es que utiliza laureles, los laureles del César. Del César, claro. Porque pudo haberse proclamado como Lord Protector o incluso príncipe de Francia. No, él decide, sí, me voy a encargar, sí voy a restaurar una monarquía como para poner un poco de orden, pero quiero ser emperador como Julio César. O sea, él ya traía este tema de la grandeza expansionista, de la que abusa además también en Pero Europa. es mucho por la influencia militar, ¿no, Pedro? O sea, él, al igual que Julio César, es un militar. Por supuesto. Conquistador. Conquistador, Lo que pasa además, es que claro, él asume totalmente. ese título de emperador que tiene un rango mayor al de rey y que es heredero de los emperadores romanos. Acuérdate que a quien coronan emperador como continuador de todas las dinastías romanas es a Carlomagno. Claro. El propio Papa, y entonces quiere él tener esa significativa... El propio Carlos V fue emperador. Carlos también. V fue porque después viene el Sacro Imperio Romano claro. Germánico, que es pretendidamente también los herederos de Carlomagno y el Imperio Romano original. Entonces es un rango mayor que el ser emperador. Y eso es una gran hazaña, porque no solamente se corona rey, ya coronarse emperador es todavía un nivel mucho más alto, y es porque tiene sus propios méritos. O sea, él no llega porque es heredero, porque es hijo o nieto de alguien. Ya ¿no? cuando es emperador ya conquistó la mitad de Europa. Sí, ya por supuesto, y estuvo a punto, un año después de su coronación, tiene su gran éxito militar, el más importante quizá en cuanto a brillantez estratégica, que fue la batalla de Austerlitz. Justamente un año después de coronar. Sí, exacto. Pero ya para entonces había logrado sus grandes triunfos en las dos campañas de Italia, lo cual lo fortalecieron mucho. Y bueno, estaba en su campaña de Egipto cuando abandona el ejército para regresar a Francia y dar el golpe de Estado del 18 Brumario. Pero él llega con esa fama. Además, Napoleón es un gran publicista de sí mismo, y eso es muy interesante. Pocos estadistas han sido capaces, y más en esa época, ahora pues cualquier tonto. Sí, claro, no, Trump. Bueno, hay ejemplos que sobran. Pero en esa época instrumentó junto con su hermano Luciano, que era el ministro del Interior del Directorio, una estrategia de publicidad en donde se pintaba a Napoleón Bonaparte como un nuevo Alejandro Magno, ni más ni menos. Y eso le funcionó muy bien. Y entonces, a pesar de que su campaña de Egipto en realidad fue un fracaso, que le hubiera costado hasta el fusilamiento en cualquier otro... Sí, no, pero regresó con la gloria. Como héroe, como la gloria, y eso le permite tener la suficiente popularidad y fama como para hacerse del poder con un golpe de Estado, el del 18 Brumario. Así es. Era un personaje muy popular en Francia, en una Francia muy revuelta, ¿no? Muy revuelta. Después de la revolución, ¿no? Y una Francia que necesitaba un líder que adora. Totalmente. Como lo fue en su momento el Rey Sol. Y bueno. Sí, la cultura monárquica en Francia, que sigue, por cierto, ¿eh? Los ves a los presidentes de ahorita y no digo que todos, pero son monárquicos de closet. Y tan lo son que al día de hoy en Fontainebleau siguen haciendo la fiesta de despedida de Napoleón, conmemorando cuando fue la abdicación, pero en Versalles se avientan 3 galas que se llaman Le Fête Galant. Un amigo mío va cada año y se disfrazan, no se disfrazan, se mandan a hacer trajes verdaderos de la época barroca, de la época de Luis XIV, XV, XVI, les XVIII. gusta, les gusta. Les fascina. Le Roi Républicain le llama, Duverger le llamaba, cuando nace la Quinta República Francesa.
Él escribió un libro que se llama El Rey Republicano porque describía a Charles de Gaulle, que fue el fundador. Claro, es un general, rey. Claro, de hecho, claro. es un rey nada Sí, más. no, es que Le falta el título. es una cultura muy monárquica porque, bueno, fueron siglos y siglos de ser una monarquía, ¿no? Ahora, yo celebro que sea una república. Yo, como republicano, celebro que sea una república. Pero si son de closet. Explícale a Macron que son repúblicas. Que es hablando de No, a propaganda. Sarkozy, ¿a poco no lo también, veías a Sarkozy? ¿no? A Mitterrand. en sus buenos tiempos. Bueno, y el general de Gaulle, ¿no? Pues, sí, así es. La semana pasada justo Macron estaba haciendo unos videos con unos influencers hablando en francés y eso es lo que hacía Napoleón, pero con las pinturas, pero hay una muy particular que es Napoleón en Jaffa, donde está tocando a la manera del Evil's Touch, que es pues esta idea que tenía Enrique III en Inglaterra y que después retoma Enrique VI y luego Enrique VIII, de tocar a los leprosos y a los enfermos con su mano santa y que supuestamente se curaban. Entonces, ¿qué hace Napoleón? Ay, eso lo hacían estos. Yo también, por favor, píntenme. Era un gran protagonista. Sí, un era un gran publicista de sí mismo. Bueno, ese cuadro que nos recordábamos que está en el Louvre, pues Hay dos. Hay dos. No, el de su coronación. El de la coronación, y el del- sí, claro. el de la Atravesando los Alpes, que es glorioso. Sí, La más famosa. Exactamente. Y luego- Pues son piezas de propaganda en aquel siglo XIX, ¿no? Y también está, que también está en el Louvre o en Versailles, no me acuerdo. Pero hay una donde está él vestido de militar, todavía es cónsul y está redactando el código. el famoso código. Sí. Y además es significativo porque está como desaliñado, el reloj marca las 4 de la mañana y él recargado, como diciendo yo soy aquel y aquí lo estoy haciendo. Todo lo que él enarbola, toda su Un imagen gran pública. propagandista. Y al día de hoy sigue siendo una figura tan debatida que Francia no lo celebra abiertamente. A él no lo vimos en los Bueno, pero hay que ver la tumba de Napoleón Ese para es ver. el No, punto. bueno, pues digo. Ese es el punto. Pero son Napoleón es orgullosos. lo máximo. Entras a Y los inválidos sí, y la no. tumba inmensa. Te obligan a... Sí, Que además tiene la no. forma la del cabeza. unicornio Sí, de este sí, sombrero sí, sí. y tiene a sus hermanos a Lucien y a Joseph ahí, pero además están sus líderes Es que es la, militares. la gloria de la France. La gloria La gloria de la militar. Su máxima Francia. En su máxima expresión es la Francia siendo imperial. Imperial. Ahora, donde hay mucha controversia, Pedro, Gaby, es en el tema militar. Si fue realmente un buen general o un mal general. Obviamente hay mucha controversia porque ganó batallas importantísimas. Sí, claro. Austerlitz, sin duda. Llena. Bueno, llegó a Moscú, lo que no pudo hacer Hitler. No, bueno, pero llegó. O sea, Sí. y si lo sacaron fue porque los locos de los rusos prendieron fuego a Moscú, ¿no? En fin, pero Es debatible. a Mira, ver, los el tema especialistas militar. militares Sí. dividen la carrera de Napoleón en dos grandes etapas. La primera, que fue muy exitosa hasta 1809. Sí. Por ejemplo, su primera campaña en Italia fue genial, Sí. indiscutiblemente genial. Ahí Sí. es cuando surge la figura de Napoleón como un hombre invencible, como un nuevo Alejandro, etcétera, etcétera. El tema de Egipto está lleno de errores militares, De errores. y de faltas de criterio y hasta de crímenes de guerra, porque se aventó a matar 5,000 Sí. prisioneros de guerra justamente en Jaffa. Sí. Y regresa y deja botado a su ejército en Egipto. Después viene la segunda campaña de Italia, donde gana la batalla de Marengo, pero la gana por milagro, por casualidad. Él pierde Marengo y quién sabe qué hubiera pasado de Napoleón. Sí, quién sabe. Porque le había dejado encargado el gobierno en Francia precisamente a Bernadotte, con quien tenía rivalidades personales. Sí, Se admiraban, pero a la vez se caía mal. Una historia muy interesante la de esos dos personajes. Pero ganó por el pelo. Sí. Entonces también tuvo mucha suerte. La suerte cuenta para No, los bueno, generales. sí. Y después vino la campaña de Austerlitz, que fue genial también. Vino la campaña de Prusia, que derrota a Jena, lo hace pedazos al ejército prusiano. Ay, lo. Pero ya en la campaña de 1809, que es en Austria, en donde se enfrenta con el príncipe Charles, Sí. ahí pierde su primera batalla importante, que afortunadamente para él y por la suerte que tuvo que los austríacos no pudieron reorganizarse para acabar de darle el golpe de gracia a Francia, logró ganar en Wagram una nueva batalla y vuelve a derrotar a los austríacos. Es cuando se casa con la hija del emperador. Exacto. María Luisa. Pero ya de partir de 1809, sus adversarios ya empiezan a entender cuáles son sus estrategias
No, y se empiezan a unir. Con él, a unir, sí, siempre estuvieron unidos, pero sobre todo empezaron a aprender de Napoleón. Es lo que dicen especialistas en el tema napoleónico. Y por eso las siguientes campañas fueron más difíciles. España fue un fiasco. España fue una derrota. Porque ahí tuvo que enfrentar a Wellington y además a la guerra de guerrillas de los españoles, que fue muy tenaz y muy durísima. La campaña de Rusia de por sí fue un enorme error estratégico y de criterio, en donde Napoleón no tenía claro al principio hacia dónde iba. Oye, pero sí llegó a Moscú. Sí llegó a Moscú, pero porque lo dejaron. Porque el plan que tenía Kutuzov era que se desgaste, que entre a Moscú, nos vamos a San Petersburgo, y toda la familia real, y le prendemos fuego a Moscú. Y lo dejaron encerrado en una ciudad que estaba desierta, a kilómetros y kilómetros al fondo. Y en el invierno, ¿no? Y en el invierno, entonces, eso habla de faltas de criterio muy, muy grandes y de estrategia. Y después las campañas de 1813, ya con Napoleón a la defensiva en Alemania, donde ya tiene una diferencia caótica numérica frente a sus adversarios, es derrotado en Leipzig, pero que además también los críticos de los temas militares hacen énfasis en faltas de criterio de Napoleón desde el punto de vista estratégico. Consideran que si hubiera tomado mejores decisiones, quizá hubiera llevado las cosas a un impasse que le hubieran permitido mantener el poder inclusive en Francia. Haciendo concesiones y una serie de cosas. Claro. Entonces, sí. Pero lo que pasa es que la palabra derrota no existe en mi diccionario. No existe en el diccionario, imposible tampoco. Entonces, digamos que... imposible, ¿verdad? Es imposible. Imposible. Sí, exacto. Entonces, él lo que pasa es que es muy innovador, es muy valiente, es muy buena estratega, tiene 2, 3 geniales campañas, la de Italia, la de Austria, la de Jena, pero también por otro lado tuvo sus fallas, tuvo grandes errores estratégicos de muy... y acaba perdiendo. Y sus adversarios empezaron a aprender sus estrategias. Entonces empezaron a contrarrestar cada vez mejor. Claro. Pero bueno, pasa como uno de los grandes estrategas de la historia, eso es indiscutible. Así es. Ahora... Sí, es cierto que él iba, y iba a los catorrazos, ¿no? O sea, no es como los reyes que se quedaban en el palacio, en el castillo bien. Él iba, le gustaba la guerra. O sea, sí era muy marcial en ese sentido. Pues sí, porque era militar. Claro. Ahora, lo que decía Pedro es importante, ¿no? Él empieza con esta idea de que es el gran... O sea, vamos, a los 24 años lo nombran brigadier porque vence la famosa batalla de Toulon y se avienta varias chiquitas. De hecho, hay una pintura de él más joven, de pelo largo, en la batalla de Arcol, ¿es? Sí, ya en la campaña italiana. Es que también, o sea, se avienta tantas y tantas, pero a medida que va subiendo y subiendo, pues empieza a regarla por errores estratégicos, pero yo creo que impulsivos, de criterio, ¿no? También y de soberbia. Y de soberbia. Sí. Hibris, ¿no? La famosa hibris griega, ¿no? Ya la arrogancia, campaña genial la desmesura, ¿no? Fue en 1806 Jena, 1805 que fue Austerlitz, Jena, y se aventó 4. Después Friedman. La batalla de Friedman, 7, exacto. En total 7. Que hoy es Rusia. Pero esta ya le tocó mucho trabajo ganarla, la de Friedman. Y después ya vino la de la Austria de 1809, donde ganó. Además, también, de lo que yo he leído, ya el ejército francés traía un desgaste importante. Porque además lo Habían muerto muchos franceses, muchos. Pues en Rusia se llevó 400,000 y regresaron 100,000. Sí. Y además los tenía repartidos. En España cuando estaba en España fue desgastante, porque tenía ocupado ahí al ejército. Ahora, cuando avanza... que mencionaba yo hace poco Suecia a Pomerania, esas ya eran ganas de molestar a Bernardo. Y eran también ganas de saber a dónde llego. Él lo que hace nada más por molestar es, pues yo soy el emperador y se me acaba el Sacro Imperio Romano Germánico ahorita. ¿Porque quiere? Porque puedo, porque soy Napoleón. Claro, vuelve a Italia República, pero luego él se corona. Y a ver, todos los principaditos de Alemania, vengan para acá. Con permiso, se van a llamar Protectorado del Rin, porque lo digo yo. Entonces ahí ya empezamos a ver estas... Y empezó a repartir reinos a toda la familia. Principados. Bueno, a su hijastra la convirtió en reina de Holanda. Y eventualmente ella, pues sus descendientes llegan a ser príncipes de Bavaria. La supuesta madre de Napoleón III. Ah, claro, Hortense, sí. Porque la casa con su hermano Luis era el rey de Holanda, casado con su hijastra, pero se llevaban muy mal. Hortense, sí. Al grado de que existe la sospecha de chismosos. Siempre hay de esas en la monarquía. Claro, de que Napoleón III en realidad fue hijo de Napoleón.
porque no soportaba a Luis, entonces siempre estaba en París. Y Napoleón la protegía mucho. Ajá. Y tanto la protegió que de repente como que salió ahí un muchachito. Son chismes. Pero, Bueno, no, pero es que qué bueno que metes lo de los Sí pasan. chismes, Sí porque pasan. vaya que hubo chismes con bueno, Napoleón. imagínate toda la No, familia. o sea, empezando por Con todo el tema de Josefina. Josefina. De Josephine, sí. Josefina. Josefina es que indomable. es un personaje fantástico, Napoleón, porque tiene la parte militar, la parte política, pero también la parte romántica. Es el Gaby, el personaje ideal. romance Sí, cierto que era así un romance tórrido. Pues eso es lo que dicen las cartas. Eso, pues sí, ¿no? Las cartas que él le escribió a ella y que se vendieron y que están exhibidas y que se pueden leer en los archivos napoleónicos de la Fundación Napoleón, pero en Versalles, pero en libros. Y luego las memorias de él ya hacia el final de su vida también la mencionan. Y claramente Napoleón es como, no sé, Sí, estaba enamoradísimo. pues enloquecido por esta dama de Por lo menos sociedad. obsesionado. Sí. Porque Eran muy tóxicos. Sí, Eran hombre. sí, bueno, eran franceses, Gabriela. bueno, sí, eran franceses. Ya sabes que los franceses les gusta. Eso lo proyecta bien la No. película de, La última, la de Ridley Scott. ¿no? Que a mí no me gustó No mucho, me pero gustó. eso lo proyecta. No me gustó, a mí tampoco. Yo vi la Director Scott y me gustó. Hay otra también noventera de Napoleón y Josefina que habla específicamente a la historia. Creo que quizás lo que le falla a Scott es que como que ese es el corazón de la película y lo demás es circunstancial. Sí, así es. Pero lo que ella tenía es que era una dama de sociedad, obviamente caída en desgracia por la revolución, pero imagínate para él, ¿no? Venía de una familia noble de Córcega, perdón, ella era una dama de París. No, sí, Córcega, hasta eran medio italianos, ¿no? Tenían un año de ser franceses, tenían un año la de ser mamá de él franceses. era italiana, Sí. tenían nombres italianos y Y entonces hablaban un francés champurrado. Champurrados. Napoleón jamás habló francés. francés perfecto. bien. Sí. Y ve a esta reina divina en puntas y dice, o sea, claro que Mi no. Eran los rey. enormes Mi rey. complejos sociales que Napoleón siempre tuvo. Por eso quiso ser emperador, por eso quería hacerse estas pinturas. Se pone un armiño, está por bien, Dios santo. Pero pues es que yo creo que, a ver, si es un ¡No! hombre, si era de una, es que no era una casa real, o sea, en realidad era de un pueblito, ¿no? Pues Sí, igual era de un que- pueblito. Era pueblerino, ¿no? Y de repente, pues era el Y de rey del repente mundo, Era aldeano. era aldeano. Y cuando llegan aldeanos a posiciones de poder, Sí, muchas veces es para muy mal. eso dicen. No sé de dónde, en qué estás pensando, Pedro. ¿En qué estamos Pero hay pensando? otras que no son para mal. Bueno, Oye, pero volviendo al aspecto romántico de Napoleón, que A ver, venga. acuérdense de aquella famosa frase que dijo Napoleón: las únicas batallas que se ganan huyendo es con las mujeres. qué pésimo, ghosteando. Era un machista terrible, era machista hagan caso. terrible. Bueno, Y como les en decía, esas épocas. lo imprimió en sus reformas al Código Civil, reformas en el sentido de que echó para atrás muchos de los derechos y ganancias que las mujeres habían tenido en la Revolución Francesa. Ahora, tiene que... Bueno, ahorita nos tenemos que ir a una pausa, pero en el tema romántico, pues por cuestión de realismo político, tiene que acabar dejando a Josefina A Josephine. y casarse con la hija del emperador austriaco. Sí, con María Luisa. Además, Luisa. con todo lo que significaba María Luisa después de la decapitación de María Antonieta. de María Antonieta. Entonces, sí, interesante eso. Regresamos en un momento más. Estamos hablando de la vida de Napoleón Bonaparte. Los estoy Eso- diciendo eso que no sí. quemen polvorita, porque aquí Y están eso sí diciendo lo mucho proyecta chisme lo único que de proyecta Napoleón Bonaparte. Qué barbaridad. las voy a sacar. Es que Napoleón dice le da Gabriela para- que eran muy tóxica la relación. Ese es un concepto muy del siglo XXI. Muy Sí. contemporáneo. O sea, no, a mí, Muy si yo hubiera contemporáneo. sabido eso hace 20 años, León, me hubiera evitado unos cuantos Sí, ¿verdad? insectos. Pero bueno, o sea, ya Eso es no me cierto. tocó a mí, imagínate. a Pero yo Napoleón. creo que sí, es una cosa muy francesa, la verdad, estos romances. Sí, apasional. Sí, apasionados. en de fin, ¿no? posesividad. Exacto. Y además ya Exacto. estábamos llegando al romanticismo, ¿no? Sí, Sí, ya sí, estaba. claro. Ya estaba en principio. Ya estaba en su apogeo. Oye, pero la segunda esposa
¿no? María Luisa. María Luisa. Una relación, pero dicen que sí se enamoraron, ¿no? ¿O Sí, no? ahora Ya, lo que ya pasa estoy yo es que... como Fernanda Familiar, a quien le mando un besote. Ay, la querida Fer, yo voy con Fernanda, ella pero mucho bueno. también. Ajá. Mira, lo que pasa Divina. es que la pobre María Luisa pensaba que estaba casado con un monstruo, porque así le decían a Napoleón. Sí. Napoleón era el monstruo. Además Sí, era sí, sí, feo. porque era el Y enemigo. además era un chaparrito, que no era... Sí era chaparrito, dicen que... No tanto como dice la leyenda. No, igual como no, dice, es me Como de dice mi varios. Richard III, que decían que era un monstruo Sí, así. carobado y horrible. Sí estaba, pero no tanto. No tanto. Es como Benito Juárez, que también dicen que era un tapón y no era Sí. para tanto. Pero no era un hombre imponente. El que sí era, por cierto, era Bernadotte. Es que con Bernadotte tuvo rivalidades hasta de amores, porque la primera novia de Napoleón fue la hermana de la esposa de su hermano Pepe, José Bonaparte, que fue Sí. rey Pepe de España, Botella. Pepe Botella. La hermana de su esposa fue la primera novia, Desiree se llamaba, la primera novia de Napoleón, y se iba a casar con ella, pero a la mera hora, por alguna razón no se pudo, y llegó otro militar en ascenso, sí muy guapo, Bernadotte, y se casó con ella. Mira, no sabía. Eso no me lo contó mi tío Carlos Gustavo de Suecia, ¿eh? Eso no me lo contó mi tío. Y desde entonces siempre se admiraban porque los dos eran grandes militares, Sí. pero por otro lado se había mucha desconfianza. Así es. Con Luisa María, ¿cómo les fue? María Luisa. Perdón, María Luisa. María Luisa. Ya estamos al aire, ¿no? Sí. No. Ay, ¿de Ya veras? estamos al Ay, aire. perdón, yo aquí echando Sí. el chisme caliente. Ay, Le fue Ya bien, estamos al le fue aire. bien. Tuvieron un pequeño hijo, Napoleón II, Sí. que evidentemente no ascendió porque una abdica a Napoleón. Y después de la restauración de Luis XVIII, lo que sucede es que él trata a María Luisa de que él tome el trono, pero era un niñito. Y bueno, finalmente el pobrecito muere de tuberculosis, abandonado. Y tras esta larga restauración, esta larga república, pues llega Napoleón III, después de que Luis Bonaparte, además de presidente, después también decide... Oigan, yo viví un año en Inglaterra y les puedo decir que uno de los personajes más odiados por los ingleses Sí, claro. es Napoleón Napoleón. Bonaparte. ¿Pero ¿no? por qué? Si el duque de Wellington lo Bonnie, le dicen. venció. No, claro, pero lo ven como... Lo pelucean. Es que lo peluceaban. Mucho. Es lo Sí, que lo te digo. peluceaban. Digo, siempre hubo rivalidad entre Inglaterra y Francia, sin duda, ¿no? Históricamente. Pero lo de Napoleón sí lo veían como yo creo, como una amenaza seria. Así es, ¿no? y por eso lo trataron como lo trataron. Lo mandaron a la isla más recóndita que hay en el planeta Sí, y hasta lo envenenaron, porque hay incluso pruebas ya... de que sí, ¿verdad? De que lo envenenaron. En Santa Elena, ¿no? Así es, sí, es un odio el que le tiene el Reino Unido hasta Sí. el día de hoy. Porque ningún otro país, por ejemplo, el zar Alejandro, a pesar de que entró a Rusia y hizo tantos Sí. desmanes en Rusia, no lo odiaba tanto. Él pensaba inclusive alguna manera de sostener a la dinastía con el aguilucho, como le decían a Napoleón II, y con algún regente, pero era más considerado Sí. que lo que fueron los británicos. Los austriacos todavía también tenían cierta consideración. Sí, no, pero los mayor, británicos... pero los sí. británicos eran un odio furibundo contra Así Porque es. todo lo Bonnie, que como le movía... decían. ¿Cómo? Le decían Bonnie, Bonnie por de Bonaparte. Bonaparte. Bonnie. Y ya ves que los británicos siempre hacen Sí, su- sí, era exacto. Bonnie. Pero digo, dicen que la leyenda de que era muy chaparro viene de los caricaturistas ingleses, Sí, que sí, siempre sí, lo lo ponían muy ponían como- chaparrito. Lo ponían chiquito Exacto. para que se viera enano frente Sí, a exacto. ellos, a la monarquía. Ahora, el odio Sí. que le tienen empieza porque Napoleón lo que quiere es empujar o hacer menor la influencia del Reino Unido en Europa y sobre todo las rutas comerciales que controlaba Inglaterra. Claro. Todo el tema era eso. Por eso, claro que no lo van a querer, porque Claro. además sí les dio mucha lata. Les O sea, dio no mucha lata. logra quitarles o no logra que rompan comercialmente con Rusia, pero sí logra dominar varias regiones que tenían controlados los Y, ingleses. ¿Sabes qué? y Napoleón Sí. estaba obsesionado con el Reino Unido también. Aborrecía el Reino Unido. Sí. Y digamos que ese odio, que ese encono que tenía con el Reino Unido, lo llevó a cometer crasos errores, como la invasión a España e inclusive en último de los casos a Rusia. Sí. Entonces sí hay ese odio Sí, sí, sí. irreconciliable. O sea, yo sí creo que quien derrotó a Napoleón fue fundamentalmente los ingleses. O sea, yo entiendo que los austriacos y los, y no, los- Que era una los coalición. rusos también es muy Pero importante. quien mantenía siempre la mantuvo de alguna manera u otra, las distintas coaliciones que hubo, siempre estuvo tras el Reino Unido de alguna Y manera.
Así eran es. los que tenían además la mayor fuerza militar, porque las Totalmente. mayorías pues, eran Y chiquitos. naval, ¿no? Ya. Naval, sobre todo naval. naval. Sí, sí, sí. Naval, y, Sí, o sea, en general, en todo. Y en cuanto a España, también se desesperó muchísimo Napoleón, porque no se llevaba mal con Carlos IV. Sí. Pero el tema de la sucesión con Fernando VII lo tenía ya muy bueno, pero es que desesperado. esos Borbones sí eran... Eran ya estaban- catastróficos. Dicen. ya Fernando estaban muy VII. degenerados los pobres, ¿no? Ah, no, eso no. Horrendos. Sí, Eso no- eran muy tontitos, digamos, ¿no? Por decirlo menos. Y se desespera Napoleón de, bueno, si están conmigo, no están, los controlo o no los controlo, y por eso manda al hermano. Y eso pues sí fue un grave error, porque además tenía las tropas en otro lado, Sí. y fue pues y Wellington termina siendo príncipe de Aranjuez Sí. y duque de no sé qué, grande Sí, de sí. España, porque se deshizo Ahora, de hay él, una ¿no? historia, yo creo que muy interesante, que es cuando pierde y lo mandan a Elba. Y Por iniciativa, sobre todo, del zar Alejandro, sí, por cierto. sí, pero tiene ahí los arrestos de regresar a Francia, los famosos 100 días, si no mal recuerdo. Sí. ¿No? Porque lo iban a matar. ¿Eh? Muy probablemente lo hubieran matado si no hace eso. Él sabía que había complot, sobre todo de los ingleses, Sí. que no estaban contentos. El Reino Unido no quería a Napoleón en la isla de Elba. Sí. Eso fue promovido sobre todo por Alejandro y aceptado por el emperador de Austria, que al final de cuentas Sí. era su suegro. Sí. Pero Claro, el porque Reino ya Unido está- jamás estuvo de acuerdo con la idea de mandarlo a Elba, estaba muy cerca. Pero regresa Espectacular su regreso. espectacularmente, ¿no? Porque el con pueblo lo el quería. pueblo lo quería, o sea, era un tipo muy popular. Y los regimientos. Exacto. Y en comparación, en contraste con Luis XVIII, que era un rey aborrecible Sí, y aborrecido, sí. los Borbones Que que era no Borbón. entendieron ninguna lección de la Revolución Francesa, pues evidentemente que el regreso entusiasmó a la opinión pública. ¿Cómo es la famosa frase de Talleyrand? No aprendieron nada, no entendieron nada. ¿Cómo Así es? Algo así, ¿no? Aparte, Talleyrand Decía- estaba en Francia, en Viena, en el Congreso de Viena, Sí. representando al gobierno de Luis XVIII en esos cambiazos que daban. Bueno, grandes Y es lo que personajes, entendió, por cierto, ¿entendió? de la Francia napoleónica, Sí, claro. Talleyrand Fouché. y Fouché. Por cierto, yo sí le recomiendo muchísimo, si puede leer ustedes, no sé si usted la ha leído, la biografía de Fouché, de Stefan Zweig, es Zweig. una cosa espectacular, ¿no? Sí. Pero, en fin, también dos personajazos, ¿no? Hombre, Estos interesantísimos. Interesantísimos, ¿no? De una Francia imperial, ¿no? Pero bueno, regresa Napoleón, 100 días, y ahí sí ya viene Waterloo y se acabó, y ahí sí lo mandan a Santa Elena, ¿no? Sí. Que fue otro error de criterio de Napoleón Waterloo. Era una batalla que debió haber ganado. Y si hubiera ganado, pues el escenario hubiera sido muy distinto. No, muy distinto. Pero volvió a tener fallas de criterio. Ajá. Según los estrategas y los que saben de estas cosas, es una batalla que planteó mal Sí. Napoleón. Napoleón, y por eso la perdió, porque estuvo a punto de ganarle a Wellington. Ajá. Pero una falla estratégica, el hecho de que parte del ejército que comandaba el mariscal Grouchy se perdió, hacia una persecución absurda. Claro. Entonces, ¿se sí, acuerdan? tienes razón, sí, sí. De Grouchy, que nunca llegó Grouchy. Nunca llegó, Y como siempre no llegó estuvieron Grouchy, esperando a... ¿no? Primero llegó el ejército alemán, el ejército prusiano, Sí. que ahí perdió una batalla que estuvo a punto de ganar. Tenía Sí. ya rodeado, tenía casi en el suelo a los británicos. Porque Wellington era conocido por ser un general de defensa, no de ataque. Así es, así es. Entonces la tenía ganada. Sí, pero Napoleón. él mandó La al tenía otro ganada. general y no llegaban, ¿no? A Grouchy nunca llegó Grouchy. Nunca llegó, ¿no? Porque si hubiera llegado, sí lo hubiera... Llega Grouchy y gana la batalla. Sí, Y entonces, totalmente. pues se hubiera obligado a negociar Así es. a Europa, porque ya estaba en Viena, estaba terminando el Congreso de Viena. Y de Así repente es. se les aparece el monstruo otra vez. Ahora, por cierto, una de las cosas que yo he leído de Napoleón que lo critican es que nunca entendió el fenómeno de América, de lo que significaba, de lo que estaba surgiendo ahí del otro lado del charco. No, pues Él era un ninguno. eurocentrista, ¿no? Él era un eurocentrista completamente, le valía gorro todo lo demás, ¿no? Pero acuérdate que el primer país latinoamericano en independizarse es Haití. Sí, Es una rebelión en 1804, justamente porque Napoleón regresa a la esclavitud. Es una de las cosas que más se le reprochan a Napoleón. La Revolución Francesa la había eliminado y Napoleón regresa a la esclavitud la en las Ilustración. posesiones Sí. americanas, y en Haití provocó una rebelión
sangrientísima que concluye con la independencia de Haití. No entendió Napoleón. Y bueno, también hay muchos cuestionamientos sobre la venta de Luisiana. Es que vendió Luisiana, Vendió ¿no? Luisiana Que era al presidente Jefferson, sí. diciendo que nada más le estorbaba. Exacto, ese le estorbaba. Que le Cuando pues, ya tener ahí No, era un ese territorio imagínate. en América era valiosísimo, ¿no? Y entonces pues, también muchos le reprochan, y justamente en el sentido que dices, Leo, que no entendió América. No entendió el Y surgimiento, lo por que eso está... cometió Sí, algunos disparates en Y sobre el tema de todo, la esclavitud, del tema de Luisiana. sí. y sobre eso, porque sobre todo los imperios que tenían mayores propiedades en las Américas o en las Indias, pues eran España y eran Sí. Inglaterra, y Francia pues tenía algunas más pequeñas, y a él no le... No, él no le veía daba. hacia Europa. Y Era él- lo que le importaba Claro. era Europa. Y también se considera pues una traición en Inglaterra, una traición de Francia, el haber ayudado desde entonces o haberse aliado A América. con los Estados Unidos, ¿no? Sí, Es algo sí. que no les perdonan, y Napoleón Sí. tiene la oportunidad de pues recuperar parte del territorio, o por lo menos mantener la Luisiana francesa, y no lo hace. Entonces, Así es. Si tú vas al capítulo que tú has ido varias veces, Sí, Leo, sí. hay una estatua de Luis XVI por ahí. Sí, yo he ido y no la vi. sí, ¿Sabes claro. por qué? Porque le Por el agradecen haber apoyo. apoyado a la revolución. Claro, por Lafayette Y Lafayette, en fin, sí, el apoyo Sí, fue sí. muy importante, no es que vital. No, Pues bueno, la gran la traición participación de francesa. Francia en la Revolución Estadounidense es Y bueno, y importante. hablando claro. del Caribe francés, ahí nació precisamente Josefina en Martín. Claro, en Martinique. Claro, tienes toda la En razón. Martinique. Sí, así es. Oye, a ver, voy a ir a hacer una pausa, pero quiero compartir con ustedes y que ustedes compartan con la audiencia cómo aprender más de Napoleón. O sea, películas, series, libros que nos pudieran recomendar para conocer más de este personaje tan apasionante, porque yo creo que es apasionante, Sí, claro que sí. Napoleón. Regresamos en un momento más. Bueno, estamos teniendo una charla muy interesante de un personaje fascinante, apasionante, como fue Napoleón Bonaparte, muy controversial desde luego, y pues hay muchas historias que contar. Ahorita Pedro decía, podemos hacer 20 programas, pero sin duda de lo que significó para la historia Napoleón. Y les dejé de tarea a nuestros colaboradores de hoy, a nuestros panelistas de hoy, pues que nos recomienden material para conocer más sobre Napoleón Bonaparte. Si me permite, yo voy a empezar. Hay una serie, no sé cómo se llama, pero hay una serie francesa sobre Napoleón, que serán unos 8 episodios. Gerard Depardieu sale como Fouché, John Malkovich sale como Talleyrand. No, ahorita se me va el nombre del actor que hace de Napoleón, pero es un producto francés. Es un producto francés que vale mucho la pena, muy bien retratado en pues, lo que fue Francia en el siglo XIX, las batallas muy bien filmadas, el romance, ¿no? con Josefina. Supongo que se llama Napoleón. Yo la vi, ¿sabes dónde la vi? En el canal 22 hace Yo muchos años. también Hace vi algunos muchos capítulos. años. Lo que pasa es que ya tiene tiempo. Tiene mucho Tiene ya tiempo. tiempo, entonces. Pero es magnífica, es así como una serie muy bien cuidada, como uno esperaría de una serie francesa, ¿no? Así es. Entonces yo ahí la dejo. Creo que se llama Napoleón. Obviamente pongan ahí Gerard Depardieu o como Fouché, en qué Hay una vieja de la BBC, de de Londres, Sí. de los años 80 por ahí. Sí. Que creo que incluso sale Anthony Hopkins, No me digas. Ajá. más o menos de joven, en los 80s. Es de la BBC, pero no me acuerdo. Supongo que también algo de Napoleón, Sí. que también es su vida y todas sus muchas. Desde el películas y punto de vista campañas, británico. Exactamente, desde el punto de vista británico. Es fascinante también una serie de la BBC, La Guerra y la Paz. Magnífica bueno, serie la- donde sale y enfocan mucho el tema napoleónico. Y a mí me dejó marcado esa serie, está muy bien hecha. Claro. Y como biografía hay muchas, inclusive algunas 2 que 3 nuevas con ya el enfoque contemporáneo. Pero yo creo que la clásica es la de Ludwig, Emil Ludwig,
Ajá. Ludwig. Sí. Es una extraordinaria narración de la vida de Napoleón. Yo creo que la mejor. Ya viejona, ya tiene ya sus buenos años, pero nunca pasa ¿Él de moda, dónde es el autor? Es alemán. ¿Es Emil alemán? Ludwig. Ajá. Es la clásica. Es Sí. la clásica. No, pasa el tiempo y no pasa de moda. Es una gran biografía. Hay algunas, acabo de leer hace poco una de un tipo ya más enfocado a lo militar, justamente por eso te platicaba de las críticas que se hacen en lo contemporáneo. Y muchos que ya desde un punto de vista liberal, pues lo enjuician por haber terminado con el ímpetu democrático de la Revolución Francesa, por haberse vuelto un monarca absolutista, por sus crímenes de guerra. Pero bueno, también es algo injusto verlo con un enfoque esa tan perspectiva. contemporáneo, ¿no? Pero bueno, evidentemente fue un dictador y evidentemente que echó para abajo muchos de los ideales de la Revolución Francesa. Los crímenes de guerra pues están ahí, pero bueno, era una época en donde todo el mundo los perpetraba. Claro. En fin, pero yo creo que la de Ludwig es amena, te la bebes como el agua, muy puntual, muy agradable. A mí yo me quedo con la de Ludwig. Tú decías las cartas. Las cartas. Hay una edición española que tradujo Ángeles Caso, muy buena, que se llama Las cartas de Napoleón y Josefina entre el amor y la guerra. Que era, te las andaba yo buscando, me las aventé en estos días y sí estaban muy prendidas. Ah, sí. Muy prendidas, muy sí, muy así acá, onda muy, íntimas, así cosas íntimas. muy parecidas a las que le mandaba Enrique VIII a Ana Bolena, ¿no? Mira, que le nada decía, más. quisiera apretar tu patito, no quiero decir que es el patito, o sea, cosas así. Sí. Y Napoleón muy azotado, ella mucho más refinada en las respuestas, pero él así de... estos brazos quisieran tenerte. Está muy buena, se llama así, Las cartas de Napoleón y Josefina entre el amor y la guerra. Es una traducción. Hay una edición más reciente de 2018 y de 2014 revisada y anotada, pero para el chisme y el romance creo que es ideal porque sí tienen esta gran característica de haber sido pues muy románticos. Hablábamos que ya existía el romanticismo estético, literario, y bueno, ella también era un personajazo. Basta decir con que prácticamente todas las coronas de la familia real sueca eran encargos que había enviado a hacer Josefina porque pues le gustaba verse divina, ¿no? Y que también todo lo que gastaba ella como emperatriz fue un tema polémico de la corte del emperador. Decía que era su campaña más cara, era Josefina. Era Josefina, era la campaña más cara. Y ahí está. Cuando llegaron las cuentas. Ahí anda. La tiara de cameos de Suecia, que es famosísima, literal. ¿Qué es eso? Es una corona redonda hecha tiene los picos, digamos, y tiene camafeos. Tiene 6 camafeos con perlas y marfil, bordadas con marfil, pero hechas de marfil a mano. Esa la usan las princesas y reinas suecas cuando se casan únicamente, y era de Josefina. Y no era una pieza oficial. ¿Y por qué llegaron a Suecia? Por Hortense, por la hija, la hija de ella, de Josefina, que la casan con... espera, ¿con quién la casan? Con Óscar, me parece, ¿no? Con Óscar I, que era hijo de Bernadotte y de Desideria y que fue Clay. su sucesor. Y entonces, pues, le heredan a las siguientes consortes esas coronas. También hay una famosísima, la tiara napoleónica de acero. Hay 3 versiones. La usa... ¿Qué pasó con la que se... ¿Los laureles? Sí, los laureles con las que se hizo emperador. Con las que se coronó. Sí. ¿No sabes? No, mira, mentiría si me pongo a decirte aquí. No sé cuál es la proveniencia o la procedencia, pero lo puedo averiguar. Seguramente en Versalles me dirán o en la Fundación Napoleón. Sí, seguro. Sí. Pero muchas están en poder de la Casa Real Suecia. Nada más hay 3 de metal que utilizan para la entrega de los premios Nobel. Exclusivamente para eso. Es la tiara napoleónica y solo se usa esa noche. O sea, hasta ahí llegó la influencia en Napoleón. Oye, los relojes, se me olvidó decir. ¿Qué relojes? O sea, él era tan monárquico de closet que incluso Abraham Louis Breguet, que era el relojero y joyero. Que todavía existe, Breguet. Claro, por una cierto. marca muy cara, por cierto. Eso te iba a decir eso, vengo de una exhibición de eso. Sí. Breguet era el relojero de María Antonieta
Y mucho tiempo después Napoleón contrata, ya no vivía Breguet, pero sus descendientes, la Maison Breguet, y los contrata para hacer joyas. Y no nada más para él y Josefina, sino para su hermana Caroline, que era la reina de Nápoles. Y hoy en día hay una pieza relojera que se llama Le Reine de Naples, la reina de Nápoles, y que fue el primer reloj de pulsera para dama con joyas, y te lo puedes ir a comprar aquí en la Ciudad de México. Hasta ahí está la influencia de Napoleón, hasta en las joyas. Oye, me quedan 2 minutos, y si quiero como una conclusión, ¿de qué dirías tú, o sea, Pedro, de Napoleón? ¿Cómo resumirlo? Bueno, claro que un extraordinario personaje de la historia, uno de los más grandes, con sus grandes, enormes claroscuros, que aunque, como decía, puede ser algo injusto verlo en la luz contemporánea, pero también vale la pena hacer un ejercicio. En estas épocas de hombres fuertes, sí, de decadencia de las democracias, de surgimientos por todos lados de dictadores y dictadorzuelos, pues acerca la reflexión también de cómo cae, cómo se va descomponiendo una democracia por ser ineficaz. En Francia, ¿qué sucedió? Que la gente se hartó de la revolución, de la inestabilidad, de la escasez, de la carestía, y surge la figura del hombre providencial de la que hablabas. Y eso es lo que nos está pasando en muchos países del mundo, cómo surgen estos personajes que en respuesta al hambre que la gente tiene del hombre fuerte, del hombre providencial. Eso pues es una lección que debemos de adoptar en la época contemporánea. Bueno, y hay que decir que lo que acabó dejando Napoleón es el regreso a la monarquía. Sí, por supuesto, claro que sí. Y además son unos monarcas bastante chafas. Bastante. Entonces, sí, que duraron poco, hay que decir. Claro, y ahora pues tener a tantos dictadorzuelos por aquí y por allá, pues también te lleva a hacer la reflexión de cómo se pierden las democracias y cómo evitar esa decadencia, o cómo rescatar a la democracia en estas épocas nuevas, con tantos pretendidos Bonapartes de chisguete, ¿no? De chisguete. Bueno, Bonaparte quería ser como Julio César, yo creo que sí adquirió una grandeza importante, pero pues, y luego vino Hitler y ya, ¿no? O sea, digo, en fin, la ¿no? reflexión o sea, de cómo surgen o Mussolini, o no, o sea, que nunca acaban. Nunca acaban. Y ahora tenemos a Vladimir Putin, a Erdogan, a Orbán, una lista desgraciadamente cada vez más larga de hombres providenciales. Sí. Bueno, ahí con todo la France sigue siendo una república. Que se burla de María Antonieta, decapitada, jajaja, pero... Bueno, un último comentario, 1 minuto. ¿Cómo lo resumiste? Que si lo hubieran escrito y fuera ficción, no hubiera quedado tan perfecto para el drama. Gran reflexión. Con esa nos vamos, Gabriela. Porque sí, de verdad es impresionante. Y vuelves a la idea del fenómeno de la naturaleza lichiano. Sí, ¿no? Es un fenómeno de la naturaleza. Como un terremoto, como un huracán. A mí me parece un personaje fascinante. Lo es, sin duda. Sin duda. Gracias, Gabriela. Gracias, Pedro. Gracias por haber venido. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero el lunes en punto de las 10:30 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.